Invertir en altcoins puede hacer que generes mayores rendimientos en menor tiempo que cualquier otra inversión. Sin embargo, hay que saber identificar los momentos en los que acumular y en los que hay que vender, para poder tener un buen punto de entrada que luego nos permita vender con retornos en el siguiente mercado alcista. Entonces, después de lo que ha subido todo en este último mes, ya no es un buen momento para comprar, ¿no? En el vídeo de hoy vamos a analizar cómo identificar los momentos en los que deberíamos acumular y cuál es el mejor momento para sacar una buena rentabilidad a nuestras inversiones en altcoins, para poder responder a una de las preguntas que más me habéis estado haciendo últimamente: si es ahora o no un buen momento para seguir acumulando. Pero antes de nada, acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. El mercado se mueve por ciclos. Lo primero de todo, antes de saber si tenemos que acumular o empezar a vender, tenemos que entender que el mercado cripto, como el resto de mercados, se mueve por ciclos, en los que hay periodos de compra, distribución y venta. Y todo el mercado cripto se mueve principalmente por lo que hace o deja de hacer el precio de Bitcoin, el cual históricamente ha marcado ciclos muy precisos cada 4 años tras el halving, un evento que reduce la recompensa de los mineros a la mitad, reduciendo así la oferta en el mercado, lo que ha coincidido con momentos en los que el precio ha subido de una forma increíble, y que está compuesto por 4 fases muy marcadas: acumulación, subida, distribución y finalmente corrección. También hay que destacar que hasta la fecha Bitcoin se ha movido de una forma muy parecida en cada uno de sus ciclos, guiándose por varios factores como puede ser la oferta y la demanda, los fundamentales de Bitcoin, noticias y, como no, la psicología de los precios, que veremos un poquito más adelante. Y tal y como puedes ver, también tomó el mismo camino y tendencia en el último halving de Bitcoin el 11 de mayo del 2020, donde el precio empezó a subir hasta alcanzar un primer máximo en los $64.000, para después caer hasta los 28.600 en junio del 2021 y finalmente recuperar la tendencia alcista hasta su actual máximo en los $69.000. Y a partir de ahí comenzar la etapa de distribución, que dio comienzo al mercado bajista, marcado por la guerra entre Rusia y Ucrania, la subida de tipos de interés por la Fed, el colapso de Terra Luna, Celsius, BlockFi y la caída de FTX. ¿Ha terminado ya el mercado bajista? Para poder identificar si un mercado bajista ha terminado, tenemos que hablar de si hemos tocado o no el suelo de mercado, o lo que es lo mismo, el punto más bajo que alcanza el precio de Bitcoin en cada ciclo. Un punto en el que después de muchos meses de tendencia bajista, el precio de Bitcoin cambia de tendencia y comienza poco a poco una nueva fase. Sin embargo, no es nada fácil saber identificar cuál es el suelo, ya que el miedo generalizado durante las bajadas y la falta de confianza en el mercado tras ver los precios desplomarse más de un 80 o 90% hace muy difícil pensar que se vayan a recuperar y que aún no hayamos tocado fondo. Y seguro que conoces el meme del puesto que vende Bitcoin en máximos lleno de gente interesada y el que vende en mínimos en el que prácticamente nadie quiere comprar. Una comparación que representa lo que suele ocurrir en cada ciclo, donde la mayoría de los inversores se salen del mercado por miedo a tener más bajadas, o bien siguen pensando que va a caer el mercado aún más y no llegan a aprovechar las rebajas. La buena noticia es que tenemos varias herramientas que, en base al análisis on-chain y datos recogidos durante otros ciclos, nos pueden ayudar a saber mejor en qué fase se encuentra el mercado y si es o no un buen momento para acumular. Lo primero de todo, tenemos el precio realizado, uno de los indicadores más conocidos que muestra el precio medio de cada unidad de Bitcoin cada vez que se ha movido on-chain, de tal forma que cada vez que el precio real de Bitcoin se sitúa por debajo de su precio realizado, estaríamos ante un posible nuevo suelo en el precio. En segundo lugar, tenemos el MVRV, o valor de mercado a valor realizado, que no es más que una métrica que indica el porcentaje de beneficio medio que se sacarían los inversores por los holdings que mantiene actualmente, por lo que un valor muy alto podría indicar posible corrección y final de un mercado alcista, y un valor muy bajo todo lo contrario. Por último, tenemos el SOPR, que es el ratio de ganancias de salidas gastadas, que en mi caso prefiero tomar como referencia el que se refiere al largo plazo, utilizando una media móvil de este indicador a 30 días, por lo que cada vez que se encuentre por debajo
plazo de 0,60 podríamos decir que nos encontramos en un punto de acumulación bastante interesante. Y gracias a estas métricas podríamos saber en qué momento del mercado nos encontramos actualmente, aunque también hay que entender que hay otros factores que tienen que ver con otros parámetros y fundamentales que son muy diferentes, que en este caso sería el tiempo restante hasta el próximo halving de Bitcoin, que si observamos el gráfico de precios a largo plazo, podemos ver que a medida que se ha acercado este evento el precio se ha ido comportando ligeramente mejor, para después estancarse durante una pequeña temporada justo después del halving y finalmente empezar a reaccionar al ajuste entre la oferta y la demanda de forma natural, con lo que suele dar comienzo al mercado alcista. Entonces, ¿esto quiere decir que ya ha terminado el mercado bajista, Hugo? Pues sí, teniendo en cuenta todo esto podríamos decir que el mercado bajista ya ha terminado hace unos meses y que ahora mismo nos encontramos en una de las siguientes fases. Pero ojo que nos conocemos, que esto no significa que el precio de Bitcoin vuelva a caer en el corto plazo. De hecho, estos días hemos visto bastante volatilidad y esto es algo totalmente normal, por lo que te recuerdo una vez más controlar tus emociones tanto cuando el mercado sube como cuando baja. De todas formas, salvo una catástrofe mayor, no es probable que el precio de Bitcoin vuelva a desplomarse de una forma tan brusca como lo hizo en 2022, ya que tendríamos que ver un gran colapso de un gigante, o que se destape algo muy condicionante como lo que pasó con Luna y FTX. Por otra parte, incluso teniendo en cuenta todos estos factores, hay que entender que este suele ser el comportamiento general del precio de Bitcoin, y aunque las altcoins suelen seguir más o menos sus pasos, hay etapas en las que las altcoins se desatan o incluso corrigen drásticamente, mientras que Bitcoin se mantiene más o menos estable. Por eso mismo vamos a analizar ahora en qué momento se encuentran las altcoins. Situación actual de las principales altcoins. Y tal y como puedes ver en CoinMarketCap, en las últimas semanas por lo general todo el mercado se ha movido al alza, con algunas criptomonedas que han destacado por encima del resto, como es el caso de Caspa, Solana o Chainlink, mientras que por otro lado tenemos a XRP, Ethereum, Cardano o Polkadot, que dentro del top serían las que peor se han comportado y menos han crecido hasta el momento. Aún así, Bitcoin sigue siendo una de las criptomonedas que más ha crecido este año, al menos si es que lo comparamos con las altcoins de mayor capitalización de mercado, y esto es algo muy común cuando empiezan los movimientos de acumulación y al alza. De hecho, tal y como puedes ver, los momentos en los que la dominancia de Bitcoin ha caído suelen estar relacionados con las etapas más maduras de las fases de acumulación y de los mercados alcistas, por lo que en estos momentos es posible que podamos ver a las altcoins empezar a comportarse ligeramente mejor que Bitcoin. ¿Empieza ya la fase alcista? Ahora vamos a analizar un par de cosas que deberían ocurrir cuando estemos en un mercado alcista para las altcoins o alt season. Lo primero de todo, normalmente estas fases del mercado vienen cuando el precio de Bitcoin lleva un tiempo subiendo y su dominancia ha cogido la delantera lo suficiente como para que el sentimiento general de este mercado esté más inclinado hacia el FOMO, momento en el que empezamos a ver proyectos especulativos por todos lados, como pasó con la fiebre de los NFTs en 2021 o los Play to Earn, que empezaron a ser famosos a partir de Axie Infinity. Y a pesar del gran riesgo que tiene invertir en altcoins, en estos momentos los inversores, o mejor dicho, los especuladores, se olvidan del miedo o riesgo y apuestan por sus criptomonedas favoritas como si fuera una batalla para ver quién es el que obtiene una mayor rentabilidad. Una situación muy peligrosa y muy poco sostenible en el tiempo, que en cuanto el sentimiento se vuelve en contra, acaba sufriendo una corrección gigantesca, desplazando su dinero hacia proyectos más seguros como pueden ser Bitcoin o Ethereum. Y teniendo en cuenta todo esto, creo que todavía estamos lejos de una alt season como tal, y aunque sí que es cierto que probablemente seguiremos viendo en el corto plazo subidas y bajadas, el mercado no se encuentra aún en un momento para empezar a ver subidas parabólicas en las altcoins. ¿Qué papel juegan los ETFs en todo esto? Ahora vamos a analizar una de las cosas más importantes por las que todavía creo que nos queda esperar un poquito para empezar a ver el verdadero mercado alcista, que es la aprobación o no de los ETFs. Y no hablo del posible impacto que podría tener en el corto plazo el ETF de spot de Bitcoin en su precio, sino la entrada de estos ETF spot y el mercado institucional, que cómo podrían llegar a cambiar el funcionamiento del mercado como lo hemos visto hasta la fecha. ¿Pero por qué crees que podría tener tanto impacto si cualquiera ya puede invertir a través de un exchange, Hugo? Pues porque estamos hablando de un nuevo perfil de inversión muy concreto que desconoce por completo el uso y el funcionamiento de la tecnología blockchain. Y esto limita muchísimo la entrada de este tipo de inversores al mercado, que representan una gran cantidad de capital, y que si bien sí creen en el potencial de esta tecnología, prefieren confiar en terceros como BlackRock, Fidelity u otras instituciones donde tengan a salvo sus inversiones en criptomonedas.
y esto podría abrir las puertas a una cantidad de capital gigantesco a Bitcoin al principio, y con la posibilidad de que más tarde llegue a otras altcoins de alta capitalización de mercado. Pero todavía queda mucho tiempo para todo esto, y no solo para que instituciones como BlackRock y otras vean la posibilidad de ofrecer inversiones en otras criptomonedas aparte de Bitcoin y Ethereum, sino también tenemos la incertidumbre económica mundial que se tiene que estabilizar un poquito. ¿Cuándo comprar y vender tus altcoins? A la hora de acumular es importante que tengamos en cuenta varias cosas, como por ejemplo la fase del mercado en la que nos encontramos, ya que a la hora de invertir en altcoins es muy común que el FOMO nos acabe jugando malas pasadas. Esto se ve a menudo en proyectos que han crecido un montón y todo el mundo empieza a hablar de ellos. Este podría ser el momento más peligroso para invertir, ya que podríamos estar en máximos o cerca de los mismos y dejarnos totalmente atrapados. También es muy importante analizar bien el proyecto, su roadmap, equipo y tokenomics, entre otras cosas, para después no llevarnos ningún tipo de sorpresa. Y en altcoins más consolidadas también puedes tomar como referencia anteriores máximos y sobre todo la capitalización de mercado que alcanzó en el pico de anteriores mercados alcistas. Y a la hora de vender es muy importante que tengas una estrategia de antemano para que a medida que suba el precio tengas distintos niveles en los que puedas ir recuperando primero tu inversión inicial y tener distintas salidas con las que ir asegurando tus beneficios de forma escalada. No cometas el error de pensar que el precio se va a disparar hasta la luna y por esperar al final te quedes atrapado cuando empiece a caer, que créeme que antes o después caerá y en la mayoría de los casos puede llegar hasta desaparecer. Por eso mismo, cuando el mercado se encuentra en un FOMO descontrolado y la gente esté comprando y vendiendo sin sentido, cuando tu primo o tu vecino te hablen de criptomonedas, suele ser un buen punto para saber que estamos en el pico más alto y habría que pensar en tomar beneficios y vender. Ya que aunque parezca que son proyectos con gran potencial a futuro que podrían sobrevivir a cualquier mercado bajista, luego te puedes llevar sorpresas como yo con Luna, que aunque recuperé mi inversión inicial y saqué parte de beneficio, dejé una cantidad importante como apuesta a futuro. Y el resto de la historia creo que ya todos nos la sabemos. Conclusión final. Para terminar, me gustaría compartir contigo mi opinión personal, y lo primero de todo es que creo que todavía estamos en una fase de acumulación antes de iniciar el mercado alcista, que empezará como siempre con Bitcoin como protagonista y después se extenderá al resto de las altcoins, marcando posibles nuevos máximos históricos en el mercado. Pero por el momento creo que aún es pronto y puede que veamos alguna que otra corrección en el camino. Así que tenemos que estar pendientes a cómo reacciona el mercado con la posible aprobación del ETF Spot de Bitcoin y la llegada del halving, dos eventos que vendrán entre enero y marzo del año que viene. Por otro lado, tenemos todavía bastante incertidumbre en el horizonte que se debería solucionar como un entorno regulatorio más favorable en los Estados Unidos y cómo se resuelve su reciente conflicto con Binance. Y este momento también podría ser decisivo, porque coincide con las estimaciones de que la Fed y otros bancos centrales no solo hayan bajado los tipos, sino que vuelvan a estar en un rango mucho más seguro para los activos de mayor riesgo como son las altcoins. Sin embargo, hay que tener en cuenta varias cosas, y es que hay que ser conscientes que todas las proyecciones en los precios que vemos de la mayoría de analistas no son más que eso, estimaciones, y estas pueden estar por encima o por debajo de la realidad, por lo que solo hay que tomar esta información como referencia y nunca al pie de la letra. Por eso mismo es muy importante no dejarte llevar por las opiniones de los medios ni de otras personas, incluida la mía, Sé fiel siempre a tu propia estrategia y criterio, tanto cuando el mercado baje como cuando vuelva el FOMO y todo empiece a subir, que es muy fácil caer en la codicia y terminar cometiendo errores, y que los errores en este mercado ya sabemos que se pagan con dinero. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que te haya gustado este vídeo sobre la situación actual del mercado cripto, y ya sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia o simplemente quieres compartir nuevas ideas para próximos vídeos, puedes escribirme como siempre en los comentarios. Y recuerda también, como no, destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y TikTok, donde publico todos los días. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.